Bienvenido, bienvenida mis queridos chicos y chicas de Piscis, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te cuento que soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal, así que te invito a entrar a mi sitio web que está acá abajito en la descripción de este video para que puedas disfrutar de todos los descuentos que tengo para ti, ¿ok? También al final de esta transmisión en vivo estaré sorteando dos lecturas de péndulo para dos personas distintas. Puedes participar en el chat en vivo, te estoy dejando las instrucciones en el chat y si te lo perdiste, suscríbete y dale a la campanita. Así YouTube te va a notificar cuando esté haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, ¿ok? Tengo dos canciones para ustedes hoy. La primera es Será de Sin Bandera y la segunda es Para tenerte otra vez de Chayanne. También comenzamos esta lectura con algunos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice, tengo problemas confiando en los otros. Creo que eres hermoso, hermosa. Tienes un alma hermosa. Te extraño más de lo que sabes. Realmente no eres tú el problema, soy yo. Siempre tendrás un lugar en mi corazón. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Con las energías del tarot vamos a ver qué nos puede indicar tu persona especial. Tenemos la carta de la torre al reverso. Siento en este caso que tiene que ver con un evitar darse cuenta o tener esa epifanía, esa introspección. La carta de la torre nos dice, hay algo que se quiebra, ¿no? Hay algo, una separación, por ejemplo, alguna especie de quiebre importante en la vida de tu persona especial. ¿Para qué? Para que haya cierto aprendizaje, cierta sanación, cierto darse cuenta, cierta epifanía. Pero cuando está al reverso es como si quisiéramos evitar de una forma u otra el cambio, ¿no? Aquí hay resistencia al cambio. También tenemos el 9 de copas al reverso. Esto nos habla del estado emocional de tu persona especial, nos habla de tristeza, nos habla de no estar bien ni contento consigo mismo. Posiblemente tiene que ver con esta separación o cambios, ¿ok? ¿Qué está intentando hacer tu persona especial ahora? Concentrarse en su estabilidad, intentando mirar hacia adelante, ¿ok? Siento que hay decisiones que tiene que tomar tu persona especial con este 2 de pentáculos. Hay ciertas decisiones, tu persona está intentando elegir, sea lo que sea bueno, positivo para sí mismo. Siento que todavía existe esa esperanza de poder estar contigo, pero hay ciertas cosas que están tomando prioridad en la vida de tu persona especial y esto puede ser que tenga que ver con la carrera, asuntos monetarios, materiales, temas del hogar también. Pero con la carta de la estrella nos dice hay algo aquí que tiene que haber sanación, hay algo aquí donde todavía hay esperanza de encontrar alguna especie de balance entre ambos, ¿ok? Vamos a mirar brevemente tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Piscis? ¿Qué necesitamos saber acerca de Piscis? ¿Cómo está viviendo esto, Piscis? De una carta, por favor. De una carta, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de Piscis? Ok, Piscis, muy importante que trabajes en ti mismo o en ti misma. Con la reina de pentáculos, ojo acá, ¿no? Tenemos el rey de pentáculos para tu persona especial y la reina de pentáculos para ti, ¿no? Existe ese potencial de construir una pareja maravillosa que te invitan a ti, trabajar en ti. Es como si nos hubiéramos olvidado un poco de nosotros mismos, ¿no? Estamos mirando mucho el pasado, las cosas que no se dieron bien y muchas veces eso no nos permite avanzar en el ritmo de la vida. Bien, esto significa un poco poder aprender a fluir, trabajar en ti, ponerte a ti como prioridad
porque eso es lo que también está haciendo esta persona. Bien. Aquí tenemos el 5 de pentáculos. Esto nos habla de sentirse solo, sentirse abandonado. Sientes que esta persona te dio la espalda de una forma u otra, ¿ok? Y esto te puede generar bastante angustia, pero al mismo tiempo te pide que tengas claridad acerca de la situación con este rey de espadas. Bien. Puede incluso haber otra persona, una nueva energía, ¿no? En tu vida, que puede resultar bastante interesante con este rey de espadas. Ahora, en cuanto a ti, este rey de espadas te pide tomar claridad, ser crítico, ser crítica con respecto a lo que estás viviendo con esta persona, y siento que luego de este proceso, ¿no? Que tiene que ver con este sentido de pérdida, tristeza, soledad, estás volviendo a reafirmarte tú en ti mismo, en ti misma, hablándote a ti mismo o a ti misma con claridad absoluta. Bien, así que trabajar en eso, trabajar en ver las cosas un poco más desde la lógica te puede ayudar a seguir avanzando en estos tiempos de tu vida, ¿ok? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de Piscis? ¿Qué le gustaría decirle la persona especial de Piscis a Piscis? ¿Qué necesita saber? Ok. Con la carta del mago al reverso veo mucha inacción. Hay cosas que no se están haciendo. Nuevamente tenemos la carta de la torre al reverso. Siento que perderte, ¿no? Este cambio que ha habido entre ustedes, a tu persona le genera mucha angustia, pero al mismo tiempo se siente desempoderado o desempoderada de alguna forma para hacer ese avance. Siente que no te puede entregar lo que tú necesitas. Entonces tiene que ver con un tema de merecimiento. Es como si esta persona sintiera que no te merece. Bien, entonces juega en contra de sí mismo y todo su propio potencial. ¿Ok? Entonces tenemos la carta de la rueda de la fortuna al reverso. Las cosas para esta persona no están avanzando muy bien. ¿Ok? Tampoco. O sea, no sientas tú que eres la única persona que está sufriendo aquí. Siento que son ambos. Todavía tenemos un toque de esperanza, ¿no? Con esta carta de la estrella. Me da la sensación de que hay algo aquí que tiene que transformarse, que tiene que cambiar, y una epifanía que tu persona tiene que tener para poder dejar esto atrás y avanzar hacia un nuevo ciclo. Bien, vamos a mirar algunos posibles resultados de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber para el resultado de esta lectura? ¿Qué necesitamos saber como posible resultado de esta lectura? Rey de agua, el amor. 6 de tierra, paje de tierra. Acá hay alguna oferta que viene en camino. Incluso si es que están a la distancia, con este 6 de aire, podrían entrar pronto a una especie de reunión. ¿Ok? Ahora, estas son las intenciones de tu persona especial. Pero sí siento que se está intentando mover hacia adelante para poder darte esas cosas que no te pudo haber dado anteriormente. Quizás sentiste que por un tiempo no te estuvo dando migajas de amor, pero es porque esta persona está muy desconectado, muy desconectada de sus emociones. ¿Ok? Conectándose con sus emociones, se mueve hacia adelante de otra forma. ¿Ok? Puede haber aquí alguna especie de oferta de estabilidad. Me gustaría mirar algunas cartas oráculo para ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Porque siento que hay ciertas cosas que tu persona tiene que dejar atrás antes de poder moverse hacia ti. ¿Ok? Tiene como ciclos que tiene que cerrar.
ciclos que tiene que trabajar. Bien, factores religiosos. Esto nos habla de creencias, formas de amar o prioridades. Siento que tiene que ver con prioridades. Siento que quizá tu persona especial dio prioridades a otras cosas antes que tú, antes de la conexión que tiene contigo. Ojo acá con la codependencia, soltar cualquier especie de codependencia. Aquí hay química y siento que es el mensaje que nos quiere dar esta persona para ti. Es como, vale la pena hacer el esfuerzo para esto, vale la pena que en algún punto volvamos a reconectarnos, que hagamos este trabajo, ¿no? Para volver a estar juntos. Pero también te dicen, Piscis, perdón, presta la atención a las banderas rojas, ¿ok? Hay ciertas banderas rojas, comportamientos tóxicos que son poco positivos para ustedes que pueden estar envueltos en esta conexión. Así que aprovechar de limpiar eso y sanar la codependencia, que es una herida que nosotros tenemos, quizá el miedo al abandono, el miedo al rechazo, y eso genera codependencia en nuestras parejas y eso no puede ser beneficioso a largo plazo en la conexión. ¿Ok? Entonces te dice, préstale atención a estas banderas rojas, a lo que no anda bien para que lo puedas transformar y sanar. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver qué necesitamos saber acerca de esta conexión. ¿Qué nos recomiendan? ¿Seguir aquí? ¿No? Ok, un segundo porque se me cayeron las cartas al piso. Bien. Nos dice depende de ti, confiar. Hay cierta información que todavía no tenemos bien entendida acerca de la situación y hay una oportunidad de entender cosas profundas, no solamente acerca de esta persona especial y la conexión que tenemos con ellos, sino que tiene que ver con ganar cierta información acerca de mí mismo, de mí misma, de mi forma de amar, de mis propias heridas, un espacio de sanación. ¿Ok? ¿Qué te invitan? Comunicarte claramente. La comunicación clara los puede llevar a cambios muy felices, pero si es que no hay comunicación clara acerca de lo que queremos, lo que necesitamos, lo que deseamos, nos dicen aquí hay un no. ¿Bien? Entonces va a depender de ti, ¿no? Va a depender del tipo de comunicación que tú decidas tener con esta persona especial, porque también este rey de espadas que está en tu parte de la lectura nos habla de hablar y comunicarse con la verdad acerca de lo que me sucede, lo que me pasa, ¿no? Pero si es que no tomamos esa energía del rey de espadas y no comunicamos, las cosas se quedan tal cual como están y no hay avance. ¿Ok? Solamente pueden haber cambios positivos si es que ambas partes se comunican claramente, con amor también. Y bueno, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Disculpen. Y luego me gustaría hacer algo que no hago hace mucho tiempo, que tiene que ver con una pequeña revisión por signos, ¿ok? Vamos a revisar todos los signos con los que podría estar Piscis aquí involucrado y un posible resultado, ¿ok? Bien. Mecanismos de autosabotaje vemos ahora en la energía de tu persona especial. Por lo menos por ahora vemos silencio. Vemos también que tu persona tiene bastante que sanar en sí mismo, ¿no? Nos dice, realmente no eres tú el problema, soy yo, ¿no? Acá hay ciertos ciclos que se tienen que cerrar, especialmente con lo que tienen que ver con traicionarse a sí mismo y no buscar lo que realmente el corazón pide, ¿no? Por lo menos por ahora con este as de espadas todavía hay silencio, ¿ok? Porque tiene que estar ese momento torre, ese momento de introspección. ¿Ok? Si es que no está, si es que no existe, está muy difícil avanzar hacia adelante. Y eso depende del libre albedrío de tu persona especial, de cuando desee o cuando esté listo realmente para trabajar por ese aprendizaje, de buscar las cosas que sí son importantes para sí mismo y poder como restablecer balance en su vida. Siento que le está dando prioridad a otras
a otras cosas, ¿no? Pero cuando le damos mucha prioridad a una cosa, solamente entramos en desbalance con las otras áreas de nuestra vida, ¿ok? Vamos a ver, me encantaría poder revisar, vamos brevemente, ¿no? Signo por signo, muchas gracias, guías espirituales. Vamos, si es que pasa, ¿qué pasa si es que Piscis está lidiando con un Aries? Bien, reina de tierra. Siento que esta persona se va a estar haciendo el tiempo para ustedes. Porque te ve como una persona no solamente muy atractivo, muy atractiva, sino que también como alguien con que puede formar algo sólido, ¿ok? Para quienes estén lidiando con un Leo, es tiempo de reflexionar. Aquí sí hay inacción porque la vida les está pidiendo reflexión, especialmente a ti, te dice la meditación, puede traerte respuestas. Para quienes estén lidiando con un Sagitario, tenemos un 2 de tierra, todavía hay decisiones que tomar, hay muchas cosas pasando, ¿bien? Entonces, te dicen, especialmente a ti, es importante que seas tú quien tome una decisión con respecto a esta situación y no quedarte esperando en el limbo, ¿bien? Vamos a ir con Libra, si es que estás lidiando con un Libra. Tenemos el 6 de aire nuevamente. Bien, las cosas se están comenzando a poner mejor, se está cerrando un ciclo y si es que están a distancia pueden tomar algún viaje para reencontrarse. Bien, vamos a ir con un Géminis. La carta de los enamorados, esta nos habla de unión, también posible reconciliación y nos habla de esta conexión de almas gemelas. También los enamorados nos habla de tener que tomar una decisión. Bien, con respecto a esto. Una decisión que venga principalmente desde el amor propio. Para quienes estén lidiando con un Acuario, tenemos la carta de la Luna. Esta es tu carta Piscis, esta persona está pensando en ti, pero nos dice también, acá hay cosas que están pasando que no las vemos. Quizá porque estamos en silencio con esta persona especial, pero hay ciertos miedos, ciertas cosas que hay que trabajar. Entonces, esta carta siento que aquí nos habla de retrasos, ¿ok? Que las cosas se están moviendo lento y todavía tenemos que ganar un poco de información. Piscis, es que estás lidiando con otro Piscis. Tenemos la carta del loco. Esto nos puede indicar nuevos comienzos. Siento que alguien va a tomar el riesgo, está tomando el riesgo de retomar comunicación y puede ocurrir de forma inesperada, ¿ok? Para quienes estén lidiando con un cáncer, todavía hay mucho conflicto. Es importante que revisen los motivos de cada una de las personas, ¿no?, involucradas aquí, de estar en esta conexión. Especialmente si tienen problemas de comunicación o hay mucho conflicto, es importante, me indican, que puedan darse el espacio de meditar y no ser reactivos para seguir causando más conflicto, sino que darse el espacio de meditar, sanar, tener este espacio de introspección para hablarse desde otro punto de vista, desde otra forma. Para quienes estén lidiando con un Escorpio, tenemos el 3 de tierra. Okay, esto significa trabajo en equipo. Pueden estar construyendo algo en conjunto, pero sí nos indican como consejo, es importante que ese trabajo que están haciendo de conexión sea un trabajo en equipo, ¿okay? Que ambos pongan la misma energía positiva en esto. Para quienes estén lidiando con un Tauro, tenemos la rueda de la fortuna, cambios positivos, si es que han estado en algún periodo de estancamiento con esta persona especial, las cosas se mueven rápidamente hacia algo más positivo, ¿bien? Para quienes estén lidiando con un Capricornio, tenemos reina de fuego. Sigue confiando en tu atractivo, sigue trabajando en tu independencia. Esto nos habla de acción, de pasión, pero simplemente confía en ti y confía en tu atractivo. Eso también te hace más atractivo o atractiva para los demás Piscis, ¿ok? También me indican que escuches consejos de los demás, te pueden servir.
Finalmente, para quienes estén lidiando con un Virgo, tenemos la reina de aire, determinación y dejar ir lo que ya no te está sirviendo para tu crecimiento personal. Esto nos habla de tener una conversación importante donde realmente pueda limpiar sus energías y dejar atrás lo que ya no quieren para ustedes en esta conexión, o sea, esta conexión misma. ¿Bien? Hablarte a ti mismo, a ti misma con claridad. ¿Vale? Vamos a ver algunas iniciales que pueden estar relacionadas con esta lectura. Brevemente. Tenemos una C, una A, una I, una D, una R o doble R aquí. Pueden ser letras que contengan su nombre, sus iniciales, el tuyo, de tu persona especial, la ciudad donde viven, tómalo como resuene. ¿Bien? Y finalmente vamos a dar un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué consejo necesita escuchar Piscis hoy? Bien. Te dicen, cosa es lo que pase, yo distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. ¿Qué nos dice esta carta? Una cosa es lo que pase, una cosa es lo que haga esta persona y otra cosa es cómo yo proceso la información que viene desde el mundo y yo decido tomármela bien, tomármela mal. Y eso viene también de mis propias creencias, de mi propio punto de vista, de mi propia forma de ver la vida. Entonces evalúa también desde dónde estoy viendo el mundo. Lo estoy viendo desde una perspectiva pesimista, más positiva, ¿qué estoy eligiendo ver? ¿Ok? Así que eso depende de ti, más allá de lo que pase allá afuera. ¿Bien? Y vamos a dar algunos dijes y luego vamos a pasar al sorteo de el chat en vivo, donde voy a estar sorteando 2 preguntas de péndulo. Ya voy a llegar para allá. Todavía tienen tiempo, quienes estén participando de la transmisión en vivo, de poder entrar al chat y dejar sus preguntas de péndulo, ¿ok? Bien. Vamos a ver, tenemos la espada, nuevamente comunicación con la verdad, conexión de almas gemelas, sí, tenemos un corazón complementario. Nos dicen, pueden ser personas muy diferentes, pero que pueden llegar a complementarse muy bien. Y también tenemos la bailarina, y esto me habla principalmente de primero fluir, danzar con la vida y moverse con los cambios de la vida. Bien, esa capacidad de adaptación, pero siempre comunicando tu verdad, porque tu verdad también es importante, ¿ok? Esos son los mensajes generales que tengo para ustedes. Mis queridos chicos y chicas de Piscis, por mientras voy a ir guardando estas cartas para limpiar las energías y voy a pasar luego al chat en vivo, donde ya sé que hay algunas de ustedes que ya están dejando sus preguntas para el péndulo. Todavía tienen tiempo para participar. En este interactivo lo que hacemos es responder sus preguntas de péndulo, que tienen que ser de respuesta sí o no, que luego voy a apoyar un poco con el tarot para profundizar un poco más en tu lectura. Bien, por ahora se sortean 2 ganadores, así que si no alcanzo a contestar tu pregunta, no alcanzaste a participar y viste esto después, suscríbete al canal, dale a la campanita, porque así YouTube también te va a notificar de cuando yo esté haciendo otra transmisión en vivo y puedas participar, o también las transmisiones en vivo donde exclusivamente me dedico a contestar sus preguntas de péndulo. Es una buena oportunidad, especialmente si es que estás teniendo problemas para, no sé, adquirir una lectura personal, a nivel económico también, así que es mi oportunidad de darles un poquitito de retribución a quienes no puedan pagar por una lectura personal. De todas formas, si es que quisieran adquirir una, está toda la información aquí abajito en la descripción en mi sitio web. Y si te quieres asegurar de que yo responda a tu pregunta en este interactivo, puedes hacer una pequeña donación también y yo me voy a asegurar de contestar tu pregunta. Bueno, sin más ni menos, voy a pasar a saludar a las chicas, a chicos también que estén en el chat.
Bienvenida Inersis, ¿cómo estás? Elizabeth, un gusto tenerlos acá. Berta, también tenemos a Virginia, Ivonne. Vamos a ver a quién intuitivamente le vamos a contestar su pregunta, ¿ok? Me indican que vamos con Inersis, así que Inersis Cordero, muchas gracias por estar acá. Inersis nos pregunta, quisiera pedirte si me puedes decir, volverá a buscarme mi persona especial de Leo y yo Cáncer, no hay comunicación. Recuerden que siempre estamos hablando de probabilidades, realmente no sabemos qué va a pasar porque depende de tus decisiones y del libre albedrío de la persona por la cual estamos preguntando, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Inersis quiere saber si su persona especial de Leo volverá a buscarla. ¿Cuál es la tendencia? La persona especial de Inersis, que es de Leo, volverá a buscarla. Por ahora hay silencio, nos dice. Bien, por ahora, cariño, el péndulo nos contesta que no. Esto también puede ser un por ahora, no significa que las cosas no vayan a cambiar más adelante, pero vamos a ver un poco más de qué se trata, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Inersis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Inersis? Bien. Bien, para ti, este consejo es para ti. Muévete en el ritmo de la vida, tenemos la rueda de la fortuna. Que no te quedes en el pasado, sino que poder avanzar. No te quedes pensando en las oportunidades perdidas, entre comillas, ¿no? Porque es importante que trabajes en ti. Tenemos la carta de la fuerza al reverso. Si es que esto de alguna forma u otra te está impidiendo avanzar porque estás esperando algo, es como casualmente lo que la vida te está pidiendo que aprendas, que no te quedes esperando, que no te quedes mirando el pasado. Tenemos nuevamente una reina de pentáculos al reverso. Esto te pide dar la vuelta, comenzar a nutrirte a ti misma, bien, a trabajar en ti, concentrarte en ti por sobre todas las cosas, que no te quedes esperando porque esto te puede frustrar mucho con este 7 de pentáculos. Permítete avanzar. ¿Ok? Si es que quizá más adelante la energía cambia, maravilloso, pero permítete avanzar, ¿bien? Que no te quedes estancada en el pasado y ahí encuentras mucha libertad en eso también, en concentrarte en ti, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti ahora, Inersis, estos son los consejos del tarot para ti, ¿ok? Y espero haberte ayudado un poco, cariño, te mando un abrazo. Vamos a ver. Chicos y chicas, recuerden que solamente estoy contestando preguntas de péndulo. Tienen que ser cerradas, es decir, estas preguntas son de respuesta sí o no. No respondo preguntas directamente para el tarot o preguntas abiertas. Sí apoyamos la lectura con el tarot, pero la pregunta es para el péndulo. ¿Ok? Bien. Elizabeth, le recuerdo que cuando estamos siendo cross-watchers o estamos viendo el signo de nuestra persona especial, las energías pueden ser intercambiables, así que toma la lectura como resuene, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ir con la pregunta de Virginia, Virginia Rojas. Hola cariño, ¿cómo estás? Dice, hola linda, quisiera saber si mi persona especial es mi llama gemela. Bendiciones. Ojalá no nos quedemos estancados con el nombre, con el título de almas llamas gemelas. Yo sé que las ocupamos con la lectura, pero ¿qué es lo que necesitamos saber? Que es solo un nombre, es solo una categoría que muchas veces no sé, digamos, no, es que esta es mi alma gemela, entonces yo me quedo aguantando cosas que no corresponden porque tengo la creencia de que esta persona puede ser mi alma gemela o mi llama gemela, ¿ok? Así que estos conceptos no nos limiten de una forma u otra a creer que esto es tan especial que no hay nada más allá afuera para mí, ¿ok? Pero si esta es tu pregunta, no hay ningún problema, la vamos a contestar de todas formas
para darte un poco más de claridad del tipo de conexión que puedan tener, siempre y cuando el concepto no nos limite, ¿no? Está muy bien, ¿ok? Vamos a ver. Espero que se entienda un poco eso, ¿ok? Que no nos quedemos con el concepto atravesado porque muchas veces nos quedamos ahí aceptando cosas que no corresponden porque tenemos ese pensamiento de que nuestra conexión es demasiado, demasiado especial y que no hay otro ahí para mí, ¿ok? Así que ojo con eso. Pero pasando de esa precisión, vamos con tu pregunta, Virginia, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Virginia quisiera saber si su persona especial es su llama gemela. ¿Su persona especial es su llama gemela? Bien. Posiblemente nos dicen que no, Virginia. Vamos a ver un poco más de qué se trata. También recuerden que están las falsas llamas gemelas, que son conexiones kármicas. Bien, que son conexiones kármicas que a veces tienen elementos que nos hacen confundir como llama gemela. ¿Qué pasa? Que también la línea de definición de ambos conceptos algunas veces se puede, como que no está muy clara, está muy difusa, ¿no? Entonces no nos deja muy claro cuál sería el punto de diferencia. Bien, por lo menos por ahora nos dice que no. No llama gemela, pero sí posiblemente con el 2 de copas conexión de almas gemelas. Bien, almas gemelas, recuerden que tenemos muchas, bien, muchas almas gemelas, pero también que te enfoques, bueno, esta persona sí te quiere mucho, ¿ok? Pero acá también hay una especie de sensación de abandono, así que ojo con eso, Virginia. De todas estas cartas, el 2 de copas para mí me habla de conexión de almas gemelas, es que eso te da claridad, pero no conexión de llamas gemelas, ¿ok? Sí se ve atractivo, pasión, diversión entre ustedes. No sé si esta es una persona que va y vuelve de tu vida, porque también hay una especie de sensación de abandono, ¿ok? También hay un paje de copas, no sé si estarán en comunicación, en la conexión en este momento, pero esta persona sí te quiere, ¿ok? Y puede haber alguna especie de oferta de amor aquí, claro que sí, pero que te preocupes tú de cómo te vas sintiendo en el tiempo y si esta persona realmente satisface tus expectativas, porque yo sí te veo que esa sensación de estar sola, de ese como abandono, ¿no? No te hace nada bien y es poco saludable. Por eso hay un aspecto kármico aquí. Claro, cuando está todo bien entre ustedes, conexión de almas gemelas, todo armoniza, pero tendrás que saber si es que vale la pena el sufrimiento que conlleva esto. Bien, así que ojo, 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 ojo con eso. Recuerden también que el amor muchas veces como que se manifiesta como alguna especie de adicción, entonces cuando nos quitan la droga, entre comillas, ¿no? Tendemos a tener como esa especie de síndrome de abstinencia, ¿ok? Así que pasando ese síndrome de abstinencia, que podamos ver lo que realmente hay, lo que no hay, lo que se puede, lo que realmente se está manifestando versus lo que no, y poder hacer un análisis más crítico con respecto a esta situación, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ti, Virginia. Muchas gracias. Ah, bien, vamos a ver un poco los mensajes antes de retirarnos. Claro, Virginia dice contacto cero. Gracias, Linda, me aclaré de lo que sentía. Espero haberte ayudado, cariño, con gusto. Sí, siempre prestar atención a lo que estamos sintiendo, ¿no? Más allá de lo que podría ser o no podría ser la conexión, tiene que ver con cómo yo me siento en la conexión. Si estoy en una conexión que finalmente me da más pesar que bienestar, o me estoy quedando esperando, esperando a alguien que no me está dando mucho, eh, ¿no? Causa pesar en mí y quizá eso no es saludable, ¿ok? Esos serían los mensajes que tengo para ustedes, así que muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Le mando un abrazo a Elizabeth también, que estuvo participando un montón. Si es que no alcancé a contestar su pregunta, no se preocupen. Pueden suscribirse al canal, darle a la campanita, así podemos vernos en una próxima oportunidad.
y pueden participar nuevamente. Pero por ahora vamos cerrando esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá, cariños. Les mando un abrazo desde el alma. Que tengan un maravilloso día. Namaste.